Hola, viajeros del mundo y amantes de las curiosidades geográficas. Somos Curiosity y bienvenidos a este canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante por las fronteras más extrañas, absurdas y divertidas del planeta. Prepárense para reír, sorprenderse y quizás hasta cuestionar la lógica humana mientras exploramos estos límites que desafían el sentido común. Abróchense los cinturones, porque vamos a cruzar fronteras que ni siquiera sabían que existían. Nuestra primera parada nos lleva a la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, donde las cosas se ponen interesantes. Imaginen vivir en una casa donde el dormitorio está en un país y el baño en otro. No es el sueño de un arquitecto loco, es la realidad en Baarle. Este peculiar lugar tiene 22 enclaves belgas dentro de los Países Bajos y 7 enclaves holandeses dentro de esos enclaves belgas. Es como si alguien hubiera jugado al Tetris con países y hubiera perdido la noción de a quién pertenece qué. Lo más extraño de todo es que la frontera no solo divide ciudades y pueblos, sino que también atraviesa casas, tiendas e incluso restaurantes. ¿Se imaginan tener que pasar por aduana para ir al baño? Bueno, en Baarle no es tan descabellado. La gente aquí vive con una pierna en cada país, literalmente. Y por si fuera poco, aquí tu nacionalidad depende de dónde esté tu puerta principal. Sí, han oído bien. Los residentes pueden cambiar de país simplemente moviendo su puerta unos metros. Nuestra siguiente parada nos lleva a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde encontramos una biblioteca que es un verdadero puente entre dos naciones. En la frontera entre Derby Line, Vermont, Estados Unidos y Stansted, Quebec, Canadá, existe una biblioteca donde puedes entrar por un país, tomar un libro en otro y devolverlo en el primero. Es la Biblioteca Haskell, y es un ejemplo perfecto de cómo la cultura puede unir a las personas, incluso cuando las fronteras las separan. La Biblioteca Haskell es un lugar único en el mundo. Tiene 2 direcciones postales y 2 números de teléfono, uno para cada país. Y si eres un amante de los libros, imagina la emoción de poder decir que has leído un libro canadiense mientras estabas en Estados Unidos, sin ni siquiera salir del edificio. Prepárense para una lección de geografía un poco incómoda. ¿Conocen a ese amigo que se queda a dormir y nunca se va? Bueno, Lesoto es como la versión geográfica de eso. Imaginen un país completamente rodeado por otro país. No estamos hablando de una isla, estamos hablando de Lesoto, un país completamente rodeado por Sudáfrica. Es como si Sudáfrica estuviera abrazando a Lesoto un poco demasiado fuerte, y Lesoto no encontrara la manera de escapar. Lesoto es uno de los 3 únicos países del mundo completamente enclavados dentro de otro. Los otros son San Marino y Ciudad del Vaticano. Es como si Lesoto fuera el hermano pequeño de Sudáfrica, siempre bajo su sombra. Y si alguna vez quieren conquistar un país entero, solo necesitan invadir Sudáfrica. 2 por el precio de 1. A veces, las fronteras son líneas imaginarias en un mapa. Otras veces, son muros gigantes de hormigón. Y luego está la frontera entre República Dominicana y Haití, una frontera tan clara que puedes verla desde el espacio. Un lado es verde y frondoso, el otro no tanto. Es como si la naturaleza hubiera decidido respetar las fronteras humanas, creando un contraste visual impactante. Pero esta diferencia en el paisaje no es un capricho de la naturaleza, es el resultado de décadas de diferentes políticas ambientales y económicas. La deforestación masiva en el lado haitiano ha dejado su huella en el paisaje, creando una cicatriz visible desde el espacio. Es un recordatorio de que las fronteras no solo dividen países, también pueden dividir ecosistemas. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan pequeño que podrían lanzarle una piedra a otro país? No estoy hablando de su casa, a menos que vivan muy cerca de la frontera. Estoy hablando del Peñón de Vélez de la Gomera, una pequeña roca en el mar Mediterráneo que alberga la frontera más corta del mundo. Con solo 85 metros de longitud, esta frontera es tan corta que podrías cruzarla en menos tiempo del que se tarda en leer este párrafo. De hecho, es tan pequeña que ni siquiera hay espacio para un puesto fronterizo. Imaginen la decepción de los agentes de aduanas.
¿Alguna vez han nadado en 3 países al mismo tiempo? No, no estoy hablando de una piscina olímpica con banderas en el fondo. Estoy hablando de la confluencia de los ríos Moselle y Our, donde Alemania, Francia y Luxemburgo se encuentran en un punto en medio del río. Es como si alguien hubiera tirado un dardo a un mapa y hubiera dicho: aquí es donde se encuentran estos 3 países. Lo más divertido de este punto trifronterizo es que cada año se celebra una fiesta donde la gente nada entre los 3 países. Es probablemente la única fiesta donde puedes decir: acabo de nadar en 3 países sin que nadie te mire raro. ¿Alguna vez han estado en un restaurante que cambia de país? No, no estoy hablando de un restaurante con temática internacional. Estoy hablando de un restaurante en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, donde la frontera está definida por el río Meuse. El problema es que el río cambia su curso con las estaciones, lo que significa que algunos trozos de tierra cambian de país dependiendo de la época del año. Es como si la frontera tuviera jet lag. Lo más absurdo de todo es que hubo un caso de un restaurante que cambiaba de país dependiendo de dónde te sentaras, ya que la frontera pasaba por medio de algunas mesas. Y así termina nuestro viaje por las fronteras más extrañas del mundo. Como hemos visto, las fronteras pueden ser líneas rectas en un mapa, o pueden ser tan enrevesadas y confusas como un laberinto. Pueden dividir países, culturas e incluso familias. Pero también pueden ser fuente de historias curiosas, anécdotas divertidas y a veces incluso de un poco de esperanza. Estas fronteras nos demuestran que a veces la realidad supera a la ficción. La próxima vez que pienses que tu vida es complicada, recuerda que hay gente que tiene que pasar por aduana para ir al baño o que vive en un país diferente dependiendo de en qué habitación de su casa esté.